Buenas tardes, bienvenidos. De ahora en adelante, la Asamblea solo necesitará 70 votos para ratificarse en el texto de una ley vetada y ya no una mayoría calificada de 92 voluntades. Este cambio fue aprobado este jueves con 94 votos que dieron paso a una enmienda a la Constitución. Karen Aro nos cuenta más detalles desde el Legislativo. Karen, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. La enmienda a la Constitución que aprobó este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional con 94 votos a favor hace que este legislativo ya no necesite 92 votos afirmativos para ratificarse en un texto de una ley que ya fue aprobado ante la posibilidad de un veto parcial del Ejecutivo o del Presidente de la República. Ahora solamente necesitará 70 votos, es decir, una mayoría absoluta. Los votos vinieron por parte de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, de Pachacutic y también de Construye. El gobierno votó en contra y según la lectura que tienen los legisladores, por el momento en esta votación se ha quedado solo. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento los detalles. Veamos. Los cabildeos para sumar votos fueron hasta última hora en el Pleno. El correísmo, el Partido Social Cristiano, Construye y Pachacutic lograron ponerse de acuerdo para enmendar el artículo 138 de la Constitución. El cambio se aprobó con 94 votos. Esta enmienda permite que la Asamblea se ratifique en un texto de ley que fue vetada solo con 70 votos, ya no con 92. En este caso, una reforma autorizada con un dictamen de procedimiento por la Corte Constitucional, es decir, que es totalmente legal y válido lo que se ha planteado y se ha discutido en el hemiciclo en esta mañana, que permite y sobre todo balancea más o permite un mejor equilibrio de las fuerzas o de las funciones del Estado. La bancada de ADN afín al gobierno se opuso y advierte que con esto la Asamblea tendrá mayores poderes frente a la capacidad de colegislador que la misma Constitución le da al presidente. Este rato lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga, obviamente va a tener del otro lado un hiperparlamentarismo, una Asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que es, sin duda, en ciertos momentos del eje político del país, puede ser hasta un riesgo. Porque definitivamente la Asamblea cuando mete la pata las mete y bien metidas. El correísmo esta vez votó a favor. Dice que no se trata de quién está en el gobierno, sino de equilibrar la balanza Ejecutivo-Asamblea. Y ese equilibrio en este momento ha sido demostrado porque lamentablemente en los últimos años se ha hecho un mal uso del veto de manera total y de manera, creo que hasta cierto punto, a veces hasta irresponsable. Esta enmienda se pondrá en vigencia una vez que sea publicada en el registro oficial. No necesita pasar por las urnas al no ser una reforma parcial. Lo establece esta ley. Este cambio se aprueba 4 años después. Señor presidente. Y bien, por otro lado, contarles que esta mañana también el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la terna que enviará al Consejo de Participación para que se elija a un vocal y su suplente dentro del Consejo de la Judicatura. Ustedes a esta hora en sus pantallas tienen los nombres que fueron aprobados por la legislatura. Se trata de Pablo Villagómez, de Priscila Castro y de Carlos Salmón. Estos nombres fueron propuestos por Construye, luego, según se ha dicho, de un consenso entre las numerosas bancadas. Esa es la información hasta el momento, compañeros. Continúan ustedes. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Karen. Muchísimas gracias. El Consejo de la Judicatura trabaja en la creación de un protocolo para actuar frente a casos de corrupción y crimen organizado. En medio del lanzamiento de este instrumento, el presidente Álvaro Román reaccionó a la terna con la que el Consejo de Participación Ciudadana designará a su sucesor. Daniela Valencia nos tiene los detalles a esta hora. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Así es, fue en medio del lanzamiento de un taller para la creación de un protocolo respecto a actuaciones interinstitucionales en casos de corrupción y crimen organizado que el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, reaccionó frente a la terna que envió la Corte Nacional de Justicia para encontrarle su reemplazo en los próximos meses. Él dijo que la institución está por encima de las personas y que durante su administración ha logrado encaminar al Consejo de la Judicatura, por lo que los procesos de selección que ya están en marcha no se verían afectados. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Al asegurar que las instituciones tienen que caminar sin importar las personas que están enfrente, fue como el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, se refirió por primera vez a la terna, a través de la cual el Consejo de Participación Ciudadana deberá nombrar a su reemplazo en aproximadamente 1 mes y medio. Dijo que en los últimos 4 meses, como presidente de la Judicatura, ha trabajado por fortalecer la institución. Está reestructurado. Creo que tenemos todas las personas idóneas
que han manejado direcciones del Consejo de Participación Ciudadana, lo que debería seleccionar al mejor personaje que ocupe la presidencia. En base a ello, apuntó que los procesos de selección que están en marcha no se verán afectados, entre ellos el concurso para elegir a los 10 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente está en la fase de revisión de méritos. Mencionó que existen varios filtros para garantizar la transparencia. El punto más duro del concurso es la parte de la oposición, donde el banco de preguntas van a ser de alto nivel, no preguntas muy elementales, ¿no?, como ha sido producto de los concursos anteriores. Estas declaraciones se dieron en medio de un taller con el que se creará un protocolo de actuación interinstitucional frente a casos de corrupción y crimen organizado. Al evento asistió el presidente de la Corte Nacional encargado, José Swing, y el defensor público, Ángel Torres Machuca. Ambos resaltaron que el instrumento será crucial para salir de la crisis judicial que se ha vivido en los últimos meses. El Estado ecuatoriano ha reconocido la necesidad de una respuesta efectiva, oportuna y especializada para enfrentar estos delitos que afectan significativamente a la administración pública. Vamos a ser conscientes de los problemas que tiene la corrupción y el crimen organizado en los niveles a los que ha llegado. De acuerdo al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el narcotráfico representa el 23% de las actividades de grupos delictivos, destacándose en provincias como Manabí y Santa Elena. El lavado de activos un 17%, concentrándose en la construcción y compra y venta de inmuebles. La corrupción que afecta a instituciones judiciales y de seguridad en un 16%. Y bien, como lo veíamos, se espera que este instrumento esté listo en aproximadamente un mes, luego de la creación de mesas técnicas. Lo que se busca es ya fortalecer el sistema de justicia y evitar que vuelva a caer esta crisis judicial en la que se vieron inmersos varios magistrados en procesos judiciales. Es lo que les podemos compartir hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Buena tarde. Una buena tarde también para ti, Dani. Gracias por tu reporte. Ahora les contamos que para esta tarde está prevista la presencia del ministro de Energía encargado en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El secretario de Estado revisará los problemas generados por la erosión regresiva del río Coca. A esta hora nos contactamos con Ismenia Solórzano, quien está en el lugar para contarnos más. Adelante, Ismenia. Buenas tardes. Así es como están en estudios. Buenas tardes, amigos televidentes. Tú, en efecto, lo has mencionado desde muy temprano. Con nuestro equipo periodístico nos hemos trasladado hasta aquí, al Chaco, esto en Lago Agrio, en la región amazónica, y a mis espaldas lo podemos observar. Nos encontramos en esta importante represa, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, y es aquí en este punto donde hay bastante expectativa, sobre todo por los desafíos en torno a la acumulación de sedimentos en esta temporada invernal. Pero recordemos que a esta preocupación se suma otra, pues el informe del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos dio a conocer que la erosión regresiva en esta represa continúa y está a más de 7 kilómetros de llegar a las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo. Es así que en la anterior semana, a propósito del feriado del 24 de mayo, aquí en este importante punto se desarrollaron trabajos de mantenimiento. Estos se realizaron en el canal de aproximación y la reconfiguración del enrocado en el canal de descarga, según informado por las autoridades. Ya lo conocemos que estas labores no generaron apagones, pues el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, aseguró que las condiciones hidrológicas han sido favorables, así como también la compra de energía a Colombia permitió garantizar el servicio de energía a escala nacional. Y bien, a esta hora de la tarde nosotros estamos a la expectativa, pues en las próximas horas llegará hasta aquí el ministro de Energía, Roberto Luque, junto a otras autoridades, monitoreará la situación. Junto a él haremos un importante recorrido y también estaremos a la expectativa de qué medidas se tomarán al respecto. En nuestras próximas emisiones nosotros estaremos ampliando más detalles de esta información. Ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Ismenia. Muchísimas gracias. Dependiendo de la unidad eléctrica, la compensación del 50% en las planillas de luz residenciales se verá reflejada en los próximos días. En Quito se evidenciará desde este jueves, mientras que en Guayaquil la próxima semana. Este es el panorama que se vive en los exteriores de CENEL Guayaquil. Ciudadanos muestran su preocupación al no ver reflejado en la planilla el descuento del 50% en el consumo eléctrico residencial ofrecido por el gobierno.
y vengo para que me hagan el descuento, me dijeron que no. Aquí tengo el recibo de que fui al reclamo. No lo están haciendo, ahorita fue mi esposo y están cobrando lo que viene en la planilla. Esto se debe a que las planillas emitidas antes del 29 de mayo corresponden al consumo del mes anterior. Por lo tanto, el descuento aún no se ha reflejado. La rebaja se empezará a visualizar en las planillas eléctricas que serán entregadas la próxima semana. De forma extraoficial se nos ha informado que la lectura de medidores iniciará el lunes y luego de 48 horas paulatinamente se les entregará a los usuarios residenciales las planillas con el descuento mencionado. Esto aplicará para quienes tengan o no medidores inteligentes. La compensación del 50% por los apagones de abril vendrá detallada en la facturación y aplicará solo a la suma de los siguientes rubros: al valor del consumo, comercialización y al subsidio solidario. Desde CENEL se nos ha informado que este viernes se brindará más detalles sobre la compensación del 50% en las planillas eléctricas. Mientras tanto, la ciudadanía continúa denunciando el aumento injustificado en el consumo de energía de este último mes. Me sale 562,65. Nunca en mi vida me ha salido esa cantidad. Normalmente, ¿cuánto le salía a usted de consumo? $25. Y otro es el panorama que se vive en Quito. Desde la empresa eléctrica de la capital se asegura que la lectura de medidores ha iniciado y que desde este jueves los usuarios residenciales podrán observar el descuento. Eso va a ir llegando paulatinamente. Eso depende de la fecha de lectura que tomemos. Entonces, aquellos que ya tienen los primeros planes, llamamos los ciclos de facturación, ya les va a llegar, y así sucesivamente hasta más o menos la tercera semana de junio, donde terminaremos con todos los clientes. Esto independientemente del tipo de medidor que tengan los usuarios residenciales en la capital. Momento de hablar de deportes. Ya se dio a conocer la lista de convocados de la tricolor para la Copa América. Además, será una final de la Champions este sábado. Se llevará a cabo y Hugo Quintana está aquí para darnos los detalles. Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo listo? Seguimos juntos. El presidente Daniel Noboa visitó Guayaquil y compartió con beneficiarios del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil por el Día del Niño. Astrid Singre nos tiene los detalles del recorrido presidencial por el puerto principal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hacia esta unidad educativa Minerva, ubicada justamente en Emilio Romero y Benjamín Carrión, llegó el primer mandatario, Daniel Noboa, junto a la primera dama, Lavinia Balbonesi, para celebrar justamente el Día del Niño Internacional con menores que se ven beneficiados del programa que lucha contra la desnutrición crónica infantil. En este sentido, el primer mandatario habló de políticas de Estado en medio de entregas de regalo. Veamos. El nuevo Ecuador que resuelve es un país que busca la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todos los ecuatorianos. Somos un gobierno joven que sabe de nuestra realidad, que sabe que en el futuro están en los niños. Están en quienes justo ahora están yendo a la escuela para educarse y enfrentarse a los retos del mañana. Aquí y ahora, este nuevo Ecuador está dando pasos firmes para tener un país más próspero y equitativo. Estos cambios no llegan solos, estos cambios requieren de voluntad y de trabajo. Nosotros estamos implementando acciones para mejorar la calidad de vida de los infantes a través de políticas públicas y en colaboración del sector privado, que siempre debe ser un aliado.
en tanto que la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, se refirió justamente a las cifras a las que se enfrenta el país en cuanto a la desnutrición crónica infantil, así también de cuánto se ha avanzado en los proyectos contra esta lucha. Acá el MIDES tiene a los niños que vienen de pobreza y extrema pobreza en los centros de desarrollo infantil y luego con nuestro programa Creciendo con nuestros niños, pero que estamos articulados desde la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición. La presencia del presidente Daniel Noboa no duró más de 20 minutos en esta institución y concluyó con una foto junto a los menores de edad. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más de ese estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Astrid. Muchísimas gracias. El reglamento para la ley de erradicación del acoso laboral estaría listo en 90 días, según lo anunció este jueves la ministra de Trabajo. Sin embargo, desde el sector empresarial analizan presentar una demanda de inconstitucionalidad. Tras la publicación de la Ley de Erradicación del Acoso Laboral en el registro oficial, el Ministerio de Trabajo tiene 180 días para emitir el reglamento. Sin embargo, según la ministra Ivonne Núñez, ya se encuentran trabajando en su elaboración y estaría listo en 90. Uno de los elementos que nos va a ayudar en la construcción del reglamento son sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, que ya definió qué es el acoso laboral y cuándo existen los elementos para determinar la responsabilidad. El anuncio lo hizo este jueves durante una conferencia en la que también participó la Cámara de Industrias del país. De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea, esta norma contempla que contactar al trabajador después de su jornada laboral es acoso, pero desde el Ministerio aseguran que aquello es imposible en algunos casos, por lo que su concepto se definirá en el reglamento. Los estudios que estamos haciendo respecto a la desconexión digital en otras sociedades nos está ayudando mucho porque ya se encuentra reglamentado en otros países y nosotros lo vamos a aplicar. Sin embargo, desde la Cámara de Industrias, si bien aseguran que no están en contra de que se respete el tiempo libre de los trabajadores, consideran que la ley es inconstitucional, por lo que ya analizan acciones. El tema de la desconexión es una falta de comprensión del mercado laboral, es una intención de que el Ecuador quede aislado del mundo. Es que identificamos que violenta la Constitución como presumimos hasta ahora, por supuesto, ese es nuestro compromiso. Hecho que desde el sector de los trabajadores califican como lamentable y adelantan que realizarán una propuesta al Ministerio para la elaboración del reglamento. Si es que no se respeta el espacio familiar y el espacio íntimo de los trabajadores, no hay posibilidades de que se recupere plenamente la fuerza de trabajo. Y obviamente, si es que hay conexión, es necesario que eso se pague de horas extras, pago de horas suplementarias, en función de lo que necesita el empleador. El Ministerio debe definir también los conceptos sobre acoso y violencia, así como la aplicación de sanciones establecidas en el Código del Trabajo. La pareja sentimental de José Adolfo Macías, alias Fito, y otras 20 personas señaladas como integrantes de la banda criminal Los Choneros fueron capturados esta madrugada. Entre los detenidos está alias Mongolo, encargado de manejar la economía y acciones ilícitas de dicho grupo delictivo. ¡Alto, policía! ¡Alto, alto! Así llegaron los agentes de la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía Nacional, allanando la madrugada de este jueves 24 inmuebles en las provincias de Guayas y Manabí, capturando a una veintena de integrantes de la estructura terrorista Los Choneros. Estarían involucrados con varios delitos, como por ejemplo el sicariato, el secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales, extorsión, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, testaferrismo, tenencia y porte de arma de fuego, entre otros delitos conexos. En el cantón El Carmen, norte de la provincia de Manabí, fue atrapado Adrián Joel Solórzano, alias Mongolo, señalado como objetivo de intermedio valor, identificado como sucesor de alias Fito, autorizaba y planificaba las acciones delictivas y coordinaba movimientos económicos de la agrupación criminal. En esta acción policial también fue capturada la pareja sentimental del prófugo de la justicia. Se trata de Verónica Briones. Se encargaba de recibir sumas de dinero mediante transferencias provenientes de actividades ilegales y paralelamente estos fondos procedía a distribuirlos a través de múltiples transacciones, específicamente a través de terceras cuentas
a nombre de otras personas. En 2021, esta joven permaneció por varios días en la cárcel regional de Guayaquil, donde estaba recluido el líder de los choneros. Fue la mujer que intentó evadir controles vestida de guía penitenciaria. La investigación previa se aperturó en Quevedo, hasta donde fueron trasladados los detenidos, vía terrestre y aérea. En estas imágenes se los observa llegando hasta las instalaciones policiales, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. En cuanto al paradero del líder de los choneros, Adolfo Macías Villamar, prófugo de la justicia desde el pasado 7 de enero, tras escaparse de la cárcel regional de Guayaquil. Bueno, hay diferentes presunciones. Sí, tenemos una buena línea investigativa con la finalidad de dar con el paradero de este ciudadano. Con estas capturas, en lo que va del año, la Policía Nacional indica que ya son más de 260 integrantes de la estructura terrorista choneros, capturados en diferentes operativos a nivel nacional. Un ataque armado contra 2 personas que se movilizaban en un carro blindado en el sector de Los Ceibos, norte de Guayaquil, se reportó la noche de este miércoles. Horas más tarde del atentado se registró un intento de sicariato en la vía a la costa. Fue alrededor de las 6:30 de la tarde de este miércoles cuando al menos 3 sicarios armados con fusiles interceptaron a esta camioneta plateada en un semáforo de la avenida Leopoldo Carrera, esto en el sector de Los Ceibos. Dispararon en al menos 20 ocasiones contra 2 personas que sobrevivieron por el blindaje del vehículo. Luego de esto, las víctimas huyeron del lugar, conduciendo por más de 20 minutos hasta un hospital privado del norte de Guayaquil. Allí el personal médico los atendió inmediatamente. Mientras esto, el personal de la Policía Nacional inició las investigaciones y activó el Código Plata en este establecimiento para evitar que los sicarios busquen nuevamente a sus objetivos. Los heridos están con carácter reservado. Se conoce que uno de los heridos es coordinador de seguridad del Trinipuerto. Un caso similar ocurrió el pasado 15 de marzo, en el que un funcionario de seguridad de esta terminal portuaria fue atacado por sicarios armados con fusiles. Y también sobrevivió al interior de un carro blindado. El vehículo en el que se desplazaban los sicarios apareció esta mañana en el sector de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. El carro que atenta fue robado. Luego, aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este jueves, ocurrió un intento de sicariato en la vía a la costa. Frente a la ciudadela Puerto Azul, los gatilleros dispararon en al menos 7 ocasiones contra su objetivo, que logró sobrevivir y huyó pidiendo ayuda a un conductor que lo trasladó hasta un edificio policial, desde donde fue movilizado hasta una casa de salud en el que permanece estable. 1,5 toneladas de droga fue decomisada a 250 millas náuticas de las costas de Salina. Esta sería la segunda incautación en alta mar durante esta semana en Santa Elena. Tras labores de control y vigilancia marítima, la Armada del Ecuador decomisó aproximadamente 1,5 toneladas de droga a 235 millas náuticas al suroeste de Salinas. Hoy en la mañana fue la captura. Estaban a bordo de una embarcación tipo Panga. Había sido modificada para ser una GoFast y era propulsada por 3 motores fuera de borda. Entre los detenidos constan 2 ecuatorianos mayores de edad, quienes eran los encargados de transportar los 38 bultos incautados. Se presume que salió desde la frontera norte la embarcación, iba hacia Centroamérica, que en el mercado costaría aproximadamente $25 millones. Los aprehendidos fueron entregados a la Policía Nacional, mientras que los paquetes trasladados y custodiados por personal de antinarcóticos para ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. Este es el segundo golpe al narcotráfico en lo que va de esta semana en la provincia de Santa Elena, pues el pasado martes se logró el decomiso de un promedio de 3 toneladas de alcaloide. Momento de ir a una pausa, pero al volver, a pocas horas de las elecciones generales de México, fue asesinado otro aspirante a la alcaldía. Además, más de 20 fallecidos y millones de dólares en pérdidas deja hasta el momento la temporada de huracanes y tornados en el Atlántico. Ya se lo contamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha concretado hasta el momento el traslado de 13 presos de nacionalidad colombiana. Sin embargo, están a la espera de una respuesta de Colombia para proceder con la movilización de 118 internos adicionales. Analistas en seguridad dicen que estas medidas ayudarán a mejorar el hacinamiento en las cárceles del país. Con alrededor de 32.700 reclusos distribuidos en 35 prisiones, la sobrepoblación carcelaria es un desafío constante para el Estado ecuatoriano. De esta cifra, más de 3.200 son extranjeros, representando aproximadamente el 10% de la población penitenciaria.
Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha tomado medidas. Recientemente se entregaron 131 expedientes de personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, con el objetivo de que terminen de cumplir sus sentencias en Colombia. Bajo dicho antecedente, se ha materializado el traslado de 13 ciudadanos de nacionalidad colombiana hasta su país de origen. Si es que no se ha hecho dentro del marco del convenio, la persona no cumple la sentencia en el país, en su país de origen. Pero si es que se aplica el convenio, tendría que cumplir la sentencia en su país de origen. Para ello se necesita el consentimiento del privado de libertad. Que también ayuda muchísimo al tema de reducir el hacinamiento penitenciario en nuestras cárceles, es que las personas privadas de libertad extranjeras puedan irse a su país. Según expertos en seguridad, estas acciones no solo buscan reducir el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas, sino también mejorar la reintegración de los reclusos en aspectos de seguridad. Es un punto positivo del gobierno y más que todo por dos temas. El uno, el hacinamiento, y el otro para sembrar un precedente de que en el país generando más espacio en los centros carcelarios para personas ecuatorianas. Ante esta situación, el abogado Simón Valdivieso destaca que para que se produzcan repatriaciones exitosas, es crucial que el delito por el que el extranjero fue sentenciado en Ecuador esté contemplado en la norma penal de su país de origen. Existen convenios bilaterales desde hace muchos años como multilaterales para el cumplimiento de condenas penales en el exterior. Se compromete a recibirle y, ojo, asegure el cumplimiento total de la pena. De los 3.200 reclusos extranjeros en Ecuador, la mayoría son colombianos y venezolanos. Y según el Código Orgánico Penal, el recluso extranjero debe expresar su voluntad de ser trasladado y dar su consentimiento para una repatriación que tenga carácter humanitario. A 2 días de que se celebren las elecciones generales de México, otro aspirante a la alcaldía fue asesinado. Más de 20 candidatos han sido asesinados desde el inicio de la campaña. Nos informa Jorge Gobián de nuestra cadena aliada.